Capítulo 1. Primera ley dialéctica, la unidad y conflicto de contrarios. En este capítulo se analiza la primera ley dialéctica, que afirma que todo fenómeno tiene una contradicción interna que lo impulsa a cambiar. Se examinan las ventajas y desventajas de este principio, así como sus aplicaciones y ejemplos históricos y actuales. Por ejemplo, se podría analizar cómo la dialéctica ha servido para comprender el desarrollo de la historia, la naturaleza o el arte, pero también cómo ha sido malinterpretada o mal aplicada para generar violencia, opresión o dogmatismo. La dialéctica se remonta a los orígenes de la filosofía occidental, con los presocráticos, que buscaban explicar el cambio y la diversidad de las cosas a partir de un principio único. Heráclito fue el primero en afirmar que todo fluye y que nada permanece igual, y que la realidad está marcada por la tensión entre los opuestos. La dialéctica también fue adoptada por los filósofos materialistas, como Marx y Engels, que la aplicaron al análisis de la sociedad y la economía. Para ellos, la historia es el resultado de la lucha de clases, que se origina por las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La dialéctica marxista sostiene que el capitalismo genera su propia negación, el proletariado, que se organiza para derrocarlo y establecer una sociedad comunista sin clases ni explotación. La dialéctica ha tenido una gran influencia en diversas disciplinas científicas y humanísticas, como la física, la biología, la psicología, la sociología o la literatura. Algunos ejemplos de fenómenos dialécticos son el movimiento ondulatorio y corpuscular de la luz, la evolución de las especies por selección natural, el desarrollo cognitivo por asimilación y acomodación, el conflicto social por cooperación y competencia o el arte por imitación y creación. Sin embargo, la dialéctica también ha sido objeto de críticas y limitaciones. Algunas de ellas son el uso abusivo o arbitrario de las analogías o las categorías para forzar las contradicciones o la síntesis, la falta de rigor o evidencia empírica para sustentar las afirmaciones o las predicciones, el riesgo de caer en el dogmatismo o el relativismo al negar o afirmar cualquier cosa, o el peligro de justificar o provocar acciones violentas o injustas al apelar a una supuesta necesidad histórica o natural. Para ilustrar estos problemas, se pueden mencionar algunos ejemplos de abuso de la dialéctica. Por ejemplo, el uso de falsas analogías para establecer relaciones forzadas entre fenómenos distintos. Un caso típico es el del psicoanálisis freudiano, que pretende explicar los trastornos mentales a partir de supuestas contradicciones entre el ello instinto, el yo razón, y el superyo moral, basándose en metáforas hidráulicas o mecánicas que no tienen una base empírica ni lógica. La aplicación de categorías universales a casos particulares, sin tener en cuenta las diferencias o las especificidades. Un ejemplo de esto es el del marxismo-leninismo, que intentó aplicar la dialéctica de la lucha de clases a todas las sociedades y épocas. La negación de la realidad o de los hechos cuando no se ajustan a la teoría o al sistema. Un caso extremo es el del nazismo, que negó la existencia del Holocausto y de otros crímenes contra la humanidad, y que se basó en una supuesta dialéctica racias que justificaba la superioridad de la raza aria y la eliminación de las razas inferiores. Según esta ideología, el nazismo combinó las ideas del antisemitismo racias, del darwinismo social y del Lebensraum, la noción de que los alemanes necesitaban un mayor espacio vital, especialmente en Europa Oriental. El nazismo se presentó como la síntesis superadora del conflicto entre el capitalismo liberal y el comunismo soviético, y como el cumplimiento de un destino histórico inevitable. Por lo tanto, vistos los considerandos, se resuelve que el pensamiento dialéctico debe ser complementado por el pensamiento crítico o por la búsqueda de más evidencias. La dialéctica no es un método científico ni puede sustituirlo. La dialéctica no debe ser vulgarizada ni usada para producir dogmas.